Aquí hay acá una cosa interesante, hacer un análisis, ¿no? La concepción de Maggie, ¿sí? La concepción hay una contraposición y a pesar de todo, en esa contraposición está quizá la clave, ¿no? Resulta que el hombre tiene tres relaciones básicas: con la naturaleza, con otros hombres, con los sagrados. Son las tres relaciones fundamentales del hombre, ¿sí? Dentro de esas tres relaciones utiliza cinco saberes, ¿sí? El primero, el saber mítico, que es cosmogónico, que es el que nos va a decir de dónde venimos, cómo viene la mano, quién creó esto. Hay un saber mítico que el hombre maneja porque está dentro de su percepción más primitiva, más primogénita. ¿Viste? Después está el saber empírico. El saber empírico es el que nos da la experiencia. El hombre va aprendiendo según la experiencia. Y por supuesto, ese saber empírico, ¿sí? No solamente parte del hecho de decir si yo toco el fuego me quemo, al hecho de decir si los vientos corren de tal o cual manera va a llover o no. ¿Sí? Quizás no sabe de presiones atmosféricas superiores o inferiores, quizás no sabe de lo que es la termodinámica o no sabe quizás las isobaras y las isotermas, pero sabe que si sopla el viento de tal o cual manera va a llover y le pega, porque el saber empírico. Después viene el saber científico, que es el que analiza ese empirismo, el que le va a dar forma y que le va a sistematizar ese conocimiento y lo va a hacer mucho más preciso. Después hay un saber que es filosófico, que es un saber más refinado, si voy a utilizar la palabra, que el mítico, porque en definitiva va a estudiar los principios, los primeros, las primeras cuestiones, las últimas causas. ¿Sí? Va a ir mucho más allá. Y por último, saber mágico, religioso, o sagrado, ¿sí? Algunos dicen que no existe, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Sí? Y estos cinco saberes son los que los llevan a esas tres relaciones fundamentales. Y estas relaciones son culturales, porque es cómo comemos, cómo nos vestimos, cómo vivimos, porque esas tres relaciones fundamentales nos hacen como somos. O sea, si yo acá me visto de una manera, ¿sí? No es lo mismo que lo voy a un casamiento, porque hay otra relación que no es ya normal, hay una cuestión sagrada, hay una cuestión mística, hay una cuestión religiosa, hay una cuestión filosófica. Yo voy a comer, me voy a vestir y voy a actuar de manera diferente ante determinadas acciones. Y todo eso marca la cultura. Porque no es lo mismo el casamiento aquí que en Hawái, no es cierto, que en Japón, en Indonesia, no es lo mismo, porque las relaciones con la naturaleza, con el hombre y con los seres son distintas. Y eso marca las diferencias y la alteridad cultural. Ahora, cuando ella me viene y me dice ese tema que ella discutió perfectamente con alguien que dijo esto es refinado y esto no, es justamente lo que sufrimos con el eurocentrismo o el antropocentrismo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice mi cultura es mucho mejor que la tuya, ¿sí? Es mucho más linda, todo perfeccionada, ¿sí? Y ahí donde prevalece este sentido de autoridad, de dominación y por supuesto esa perversidad, ¿no es cierto?, que se llama la conquista, ¿sí? Porque en la conquista se dio todo eso, o sea, yo vengo con una cultura superior a la otra. Y por lo tanto, y según mi Dios, ¿no?, tengo la obligación, el deber de imponer mi cultura porque es mejor. Y por lo tanto la otra no es mejor, es peor y hay que destruirla. Esto ha pasado en toda la humanidad
Pero es acá donde una cultura en especial, ¿sí?, por ser mucho más agresiva y violenta que las otras, ha dominado el mundo. Y hoy en día vivimos la cultura europea. En todo el mundo ha prevalecido la cultura europea porque ha conquistado al mundo. Y en la que no se quiso conquistar, los mataron. Y a los que no se quisieron conquistar, los destruyeron. Y a los que sí, bueno, pero como esclavos, sirvientes. Lamentablemente estos vikingos nos han dominado. Y vemos acá lo que pasa. El desconocimiento o el no valorar las distintas culturas ha llevado, por ejemplo, que un gran continente con muchísimos habitantes como es África, uno de los primeros, y puedo decir, el continente donde se origina hasta ahora, pareciera que el hombre aparece por primera vez en ese continente y de ahí se irradia hacia el resto del mundo, cuando en la evolución, evolucionando desde un antepasado de origen animal, porque eso no lo vamos a negar, y ha ido evolucionando hasta que aparece el hombre en su nivel evolutivo y adaptativo y adquiere sus condiciones de humanidad, es justamente en África. ¿Y cuál es el país? ¿Cuál es el continente en este momento más atrasado económicamente? El continente que más esclavizado, África. Y a través de los tiempos, el europeo invadió África, los esclavizó, los trasladó, los sacó, los vendió como si fueran animales. Y aún hoy en día, que se habla mucho de libertad, se habla mucho de igualdad, se habla mucho del reconocimiento de todos los pueblos, un gran estado del norte que se llama el padre de la libertad, el representante mayor de la libertad, hasta hoy en día es el mayor segregacionista, el mayor eh, negacionista de la igualdad racial. Y lo vemos en el resultado de las últimas elecciones. ¿Por qué pierde la candidata a presidenta? Porque sus orígenes, ¿cuáles son? Ah, entonces, ellos son los mayores racistas. Incluso en una época, yo me acuerdo cuando estaba estudiando hace tiempo, se ponía hasta en discusión el grado intelectual del grupo Negrón. Les estoy diciendo no hace mucho. Habían profesores que decían que eran menos inteligentes, no tenían el proceso evolutivo del cerebro. No hay nada que demuestre que lo que se llamó distintas razas, blancas, negras, amarillas, porque hubo un momento que se estaba clasificado así los grupos raciales, tengan una diferencia cognitiva. El cerebro es igual en todos. En todos. Todos tienen la misma particularidad y la misma capacidad para evolucionar. Unos han ido evolucionando más lentamente de acuerdo a los medios que han tenido o el medio en que se han movido, que otros. La evolución, podemos decir, material, pero su evolución cultural, todos los pueblos son ricos culturalmente. Y acá vemos, por ejemplo, cuando nos expone la señora la concepción del pueblo y de la nación Abaguaraní, que muchas veces se las ha considerado pueblos de la zona chaqueña, de la zona guaranítica y pueblos que están en inferiores condiciones. No están en inferiores condiciones. Si están en inferiores condiciones es porque no les damos los medios para que ellos se nivelen con nosotros en cuanto a la parte económica, a la parte material, pero en la parte de su tradición, a la parte de su inteligencia, están en iguales condiciones que nosotros. Te interrumpo. A ver, hay una pregunta acá para vos, fundamentalmente, que dijiste. Profesora Sonia dice, ¿cómo explica el tema de que Argentina lleva el peso de inmigraciones no planificadas? ¿Cómo la redondea a la idea? No sé si me explico bien. Solo. Sí.
cuando hablamos de inmigraciones no planificadas, Argentina es un país que ha tenido siempre sus puertas abiertas a todo tipo de inmigrante, sea de cualquier punto del mundo. Para la Argentina, acá se ha recibido gente que ha venido de los distintos puntos del mundo, con distintos bagajes culturales, con distintas idiosincrasias. Nunca se les ha dicho, ustedes no pueden entrar. Entonces, cada uno de ellos, Argentina los recibió, les abrió las puertas, le abrió la casa, y cada uno de ellos trajo sus componentes culturales. Algunos adoptaron nuestros componentes o hicieron la melange, tomaron de lo nuestro y mezclaron con lo suyo. Otros fueron muy separatistas y se siguen manteniendo separatistas. Por ejemplo, nosotros vemos en este momento China. Los chinos tienen su cultura y siguen a sus hijos, los siguen criando con toda su cultura, con todo su arrastre tradicional. No han hecho una toma de la tradición nuestra. Entonces, o sin ir más lejos, Salta. En Salta tenemos muestras de distintas culturas. Últimamente nos estamos muy influenciados con las culturas que nos vienen de los hermanos bolivianos, que no son nuestras. La saya no es nuestra, no tiene nada que ver con nuestra tradición, con nuestro pueblo originario. Sin embargo, permanentemente estamos soportando esa separación de ellos. Nosotros no los separamos, pero ellos se autoseparan. Otros, el mismo pueblo judío. Yo me acuerdo, y creo que sigue manteniéndose, cuando era chica, hace unos años ya, tenía muchos compañeros en la escuela judía, y en mi barrio vivían muchos judíos, pero ellos no se integraban plenamente, porque, por ejemplo, si iban a la escuela nuestra a la mañana, a la tarde se iban a su escuela, donde aprendían el yiddish y todo lo relativo a la cultura hebrea. Y estaban muy separados, no absorbían lo que era nuestra tradición. Ellos siguen con su tradición, muy cerrados. No así, por ejemplo, el pueblo, los árabes, ya sean sirios, libaneses. Llegaron con sus tradiciones, pero enseguida se amoldaron a las tradiciones nuestras y las toman. Y viven como un pueblo más de nuestra tradición argentina. Es decir, valoran nuestra tradición, no la separan. Entonces, a raíz de todo eso, es que también nosotros tomamos, ¿no es cierto?, esas vivencias de otros pueblos, y hay ciertos grupos nuestros que separan. Entonces quieren separar al criollo con sus tradiciones, al nuestro folclore. Ah, no, eso es del pueblo común, del bajo. No, no es. Es nuestra tradición. Cuando hablamos de la parte etnográfica, ¿no es cierto?, y la tradición etnográfica, también hay muchos que dicen, no, eso es xenofobia. No, hay que valorizar todos los componentes que hacen a nuestra cultura. No podemos negar, el argentino, y Salta más, es un embudo cultural que no ha sido a través ya desde que se forma nuestra nación argentina, sino desde antes. Ha sido un embudo cultural a través de los siglos, porque a nuestras tierras han llegado pueblos provenientes de altura, pueblos provenientes del norte, pueblos provenientes del sur, como son los grupos que nosotros ahora, que antes se decían los matacos, y que son los pueblos chané, ¿no es cierto?, los pueblos, la nación aba guaraní, que vienen de la zona del norte y que se van asentando y van adentrándose, cada uno con su cultura, cada uno con su tradición. Todos ellos nos dan un sello muy característico al noroeste y que no lo podemos negar. En el sentido que nosotros, ¿no? O sea, que cuando se habla de la tradición, tu abuelo me viene a la memoria. Muchísimas gracias. ¿De qué? No sé si escucharon hablar de Queremba y Yambay en algún momento, porque el Queremba quiere decir, es una agilidad, decía los abuelos, porque para nosotros es el oído, no hablar mucho.
saber escuchar. Entonces yo siempre que se reunían los abuelos, yo era muy curiosa de ir y me hacía de jugar y escuchar. Decía que los guaraníes eran guardianes del territorio. Por eso venimos de Santa Cruz de la Sierra, todos guardianes. Estamos en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, según porque el arete guazú es justamente para hacer memoria de dónde somos. Ella decía, venimos de allá, de un lugar, dice así, decía, venían las máscaras, los abuelos representando que venían a dramatizarnos en esa manera. Decía, llegamos de allá de un lugar, y ese lugar era lugar Amazonía, como el que me dicen. Se me pasó. Bueno, ellos con la flauta, con el bombo, hacía el llamado de que traíamos eso. Entonces, cuidar todo el territorio, por eso estamos nosotros. Nosotros somos los guardianes del lugar para que los otros que vienen de afuera no entren. Entonces, yo tengo esa memoria y lo voy a decir con mucho sentimiento. Hablaba, digamos, de San Martín, hablaba cómo construía, y nosotros lo podemos hacer, lo podemos pelear, sabemos cómo. Y en Paraguay es el ombligo del guaraní. Y estamos nosotros llegando con los brazos para cuidar este lugar, para que ellos no vengan a destruir. Y yo me acordaba de Anaí, que la mataron, la correntina, como lo mataron en la guerra. Y también del héroe San Martín, que hijo de un guaraní, y no muy lejano, en Brasil, porque nosotros nos prepara desde niño con lanza, flecha, como hay que ver a los enemigos. Lo digo porque lo siento de esa manera. Venir a Malvinas también, el grito sagrado del guaraní, salvaron toda esta parte. Pero hemos perdido, cuando se habla de ética, justamente se habla de cuidar a nuestros hermanos, a todos. Y eso somos, por eso cada año se hicieron el último masacre del guaraní en Curuyoque. Como lo mataron, masacraron, hicieron la trinchera. Yo lo sentí ahí cuando llegué, porque los abuelos dieron la vida por América del Sur, porque nosotros tenemos el poder que Dios nos da, el arma que tenemos que usar. Cuando ellos no pudieron con armas de fuego, ellos hicieron con el yarará envuelto, ellos lo tiraban para que los picaran, el veneno. Y también con las flechas hacían el veneno para tirar. Y el último líder del guaraní, que a Piauetetumpa, se entrega la vida, porque nadie podía matar, que tenía el poder. Entonces él se iba a morir para que el pueblo guaraní recuerde que la sangre del guaraní es para defender a la tierra sagrada que nosotros hablamos del libro Manaí. Entonces, eso siempre lo digo. No muy lejano, hará 5 o 6 años atrás, un guaraní de Brasil lo mataron casi de la misma manera en Cururuca. Lo metieron lanza por el anal, lo sacaron por la boca. Y cuando decimos chamamé estoy dando mi alma, el grito sagrado del guaraní. Entonces yo, en este sentido, lo digo con mucho dolor, porque la vida del guaraní siempre ha sido derramada, pero sin violencia, pero siempre defendiendo el territorio. Muchas gracias. Bueno, para ir terminando ya, vamos concluyendo, ¿sí? Dos palabritas finales, por lo menos de mi parte. América siempre ha sido tierra de inmigrantes. Siempre. Desde los primeros orígenes, ¿no es cierto? Desde cazadores recolectores que bajaron por Alaska
hasta indonesios que vinieron por el Pacífico, es una tierra de inmigrantes, ¿no? Agüita para Andrés. Es una tierra de inmigrantes, ¿sí? Y por supuesto, toda inmigración no es planificada, al margen de que el porteñocentrismo o los porteños quisieron hacer una inmigración planificada, ¿no? Que no les dio resultado en absoluto, por supuesto. Entonces, toda América ha sido tierra de inmigrantes. Y por supuesto, confluencia de culturas, sincretización de culturas. Y muchas veces estos inmigrantes se fueron fusionando y otras veces no. Porque al margen, yo a los judíos los veo parte del eurocentrismo, ¿no? Porque es justamente la religión judeo-cristiana, es un núcleo para mí. Si son cerrados, digamos así, más que todo, yo lo veo más que todo cerrado desde el punto de vista social, pero no cultural, ¿no? Yo creo que socialmente sí, se casan entre ellos y tal. Claro, pero convengamos que es parte de la cultura eurocéntrica, es parte, ¿no? Ahora, yo lo que sí he visto resistencia, ¿no? Resistencia ante una invasión premeditada, una colonización premeditada, una conquista premeditada, son los pueblos originarios. Son los que han resistido, a mi modo de ver. Porque los demás, tarde o temprano, se han fusionado, ¿sí? Y han creado una cultura. Y esa cultura es tan bella para mí, por ejemplo, el núcleo central para mí es Buenos Aires, como es Nueva York o como es Río de Janeiro, que son lugares donde se han juntado todas las culturas, todas las razas, y han surgido culturas bellísimas. Porque la cultura rioplatense, el tango, para mí es bellísima. Considerado cultura de la humanidad, ¿no? La palabra raza, digamos. Bueno, la palabra raza, que queda ahí tenés vos, es en el una... discurso, digamos, como que no. Claro, vos sabés que la palabra raza es un invento eurocéntrico. No existía, no, pero además no existía la palabra raza. Lo inventan justamente a partir de la conquista de América. Porque antes estaban las diferencias de culturas, no de raza. ¿Por qué? Porque sencillamente en una cultura puede haber negros, blancos, amarillos, puede haber todos los colores habidos de piel, puede haber una cultura. No podemos hablar de raza. No, menos de pureza. Veo a vos, y veo a él, o menos de pureza. Componentes genéticos que te pueden ser componentes genéticos. No podemos hablar de raza, no existe eso, ¿no es cierto? Pero hasta hace unos años se hablaba de las 4 razas, qué sé yo, 3 razas, raza blanca, negra, amarilla, No, y algunos decían raza colorada para señalar al pueblo americano. Erróneo, porque por ejemplo, supongamos que hubieran sido razas así. El pueblo americano, si empezamos a ver, tiene una cierta similitud con los pueblos provenientes de la zona del Pacífico, con los pueblos provenientes del Asia, porque desde ahí, cuando hacen las corrientes migratorias, los hombres, cuando van los grupos humanos que van migrando para poblar la tierra, que no lo poblaban en todos lados, no hubo un nombre que aparecieron simultáneamente grupos en distintos lados, han ido tomando características que son adaptaciones al medio en el cual van viviendo. Entonces no podemos hablar de raza. La tierra fuera del África es por la zona. ¿Sabes quién habla de raza? Los que discriminan. Exacto, ese es discriminar. Es un término discriminatorio. Claro, no podemos hablar de raza. Hablemos de grupos culturales, distintos grupos culturales. Pero hay otra cosa. El racismo no depende del color de piel. No. Fíjate vos, o sea, en el Algo estudio... diferente que no te gusta. O sea, exacto. Aníbal Quijano, por ejemplo, que es un decolonizador que habla sobre la raza, él dice, en Perú, ¿sí?, los grandes, llamemos así, de clase alta peruana, son borrachos, son descendientes de indígenas, son incaicos, o sea que no dependen del color de piel.
y son profundamente racistas, Son racistas. ¿no? Entonces, ahí nosotros damos cuenta que no depende del color de piel, sino del sentido y del sistema de discriminación y descalificación del otro. Es una cuestión de decir quién es superior y quién es inferior. Por eso te digo, es un invento del eurocentrismo. Igual cuando se hablaba de raza superior, no existe raza superior, como les digo a ustedes. Todos somos iguales, todos tenemos la misma capacidad para adquirir conocimientos y para transmitirlos. De una u otra forma, las culturas, todas las culturas son iguales en el sentido de su valor. Todas tienen el mismo valor. No hay culturas más retrógradas que otras. Fíjate, todas son ricas. Fíjate qué riqueza que hay. En el tango, por ejemplo, que es donde se juntaron todas, porque hay turcos, calabreses, judíos, todos se juntaron en el conventillo y dieron esa cultura rioplatense, esta música tan bella, la danza, ¿no? Fantástico. Si tú vas a Nueva York, por ejemplo, que es el lugar donde se recepcionó la gran inmigración, vas a ver el jazz, vas a ver la cultura, ¿cómo se llama? El blues, maravilloso, la música, la danza, el teatro, o sea, todo nace en Nueva York. ¿Sí? Hollywood nace en Nueva York. Y si te vas a Río de Janeiro, vas a encontrar toda la belleza de la música carioca, ¿sí? Pero con las diferentes combinaciones que se dieron dando y los siguientes aportes, porque esa música carioca también tiene de europeo, también tiene de alemán, también tiene, igual que el tango, igual que el jazz, ¿no? Ahí te das cuenta, esas combinaciones son maravillosas. Sí, a ver, Greco, acá el Greco va a hablar. Gracias, José. No, hay algo que a mí una palabrita que me ha resonado en la exposición de la licenciada, que es permeabilidad. Es decir, existe la permeabilidad cultural y de manera diferente la permeabilidad de la tradición. Es decir, hay pueblos que son muy permeables a la cultura, pero son bastante impermeables a las tradiciones. Estoy tomando como ejemplo el pueblo judío específicamente, ¿no? Donde tradiciones son tomadas y seguidas, mientras que la cultura es bastante más permeable. Entonces, y nosotros tenemos un país que nacemos desde el preámbulo de nuestra constitución para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Entonces, nosotros nacemos permeables y nacemos hasta permisivos más que permeables. Entonces, yo creo que a veces la permeabilidad nuestra hace que la identidad se vea no solo tocada o no solo modificada, sino a veces desdibujada. Y creo que ahí la palabra mágica viene a ser, digamos, la identidad. Es decir, la identidad de fondo que nos contiene a todos, y eso que nosotros todavía creo que estamos buscando como pueblo argentino, estamos construyendo permanentemente, cosa que en otros lugares del mundo no se ve la construcción diaria de eso. Así es, mi querido amigo. Ahora, por supuesto, convengamos también, ¿no? Que el pueblo judío, ¿sí? Se ha ido permeando también, ¿sí? Se ha ido sincretizando también, e ido adquiriendo, según la diáspora, las culturas que han ido, por donde ellos han ido. Por eso nace el yiddish, ¿no es cierto? Por eso nace el ladino también. O sea, en cada lugar donde ellos fueron, también se fueron sincretizando. Ahora, el tema es, creo yo, y para terminar esto, esta relación de las culturas puras, que acá dijo Magdalena, ¿no? No existe la pureza. Absolutamente, no existe la pureza del pueblo judío, como tampoco existe la pureza del pueblo árabe, ni puede existir la pureza del pueblo argentino, menos. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí está esta famosa canción, bien, el punto es que decir, la canción dice, en la pureza está la mezcla,
¿no? Y en la mezcla está la pureza. Esa es la relación, ¿no es cierto? O sea, no existe la pureza. Lo que sí existe es la mezcla. ¿Sí? Entonces, es ahí donde quizás nos damos cuenta que hay en todos los tiempos y en toda la historia tres palabritas, ¿no? Que se llama aculturación, transculturación, sincretismo. Son las tres cuestiones que se van a dar en toda la historia de la humanidad, porque los pueblos se mueven por diferentes motivos, ¿sí? Se mueven por supervivencia, se mueven por razones económicas, se mueven por razones de conquista, militares, lo que sea, se mueven. Y al moverse chocan con otros pueblos y hay fusión. Muchas veces son pacíficas y muchas veces son violentas. Ahora, de esas combinaciones, ¿sí? Y más en estos tiempos, va a haber sincretismo. Ahora, lo que a mí me parece desalentador, ¿sí? Combinamos en este mundo del indianismo por un lado, el hispanismo por el otro, en esa guerra tonta, digamos, que tiene más de 500 años, es negar la cultura resultante. ¿Sí? O sea, la cultura resultante argentina, americana, existen culturas resultantes. Como así también, yo te decía, en el pueblo judío hay culturas resultantes. Si no, ellos seguirían hablando hebreo o arameo, o seguirían hablando yiddish, o estarían hablando ladino. O sea, hoy hablan inglés. Entonces, hay una evolución constante, las culturas se mueven, y esa es la riqueza, digamos, lo formidable que existe en esta cuestión. Ahora, cuando nosotros estudiamos la tradición y esta transmisión de la cultura que se da, y bueno, sabemos que hay factores que hoy son nuevos, que son fenómenos nuevos, que son las comunicaciones. Y claro, cada uno analiza tal o cual fenómeno nuevo, sale otro nuevo, ¿sí? Como hoy la inteligencia artificial, que nos va a cambiar el mundo y nos va a, por supuesto, dar otro tipo de resultados. Bien, eso es más o menos para concluir. No sé si alguien del más allá quiere hacer algún aporte. A ver, Francisco. De ahí de Córdoba. ¿Cómo andan todos? Sí. No, ¿qué más de decir de todo lo que han estado exponiendo? Uno acá aprendiendo, deliberando, pensando, tratando de ver qué cambiar, cómo hacer, cómo seguir haciendo las cosas para que no lleguemos a esto y no se nos pierda nuestras costumbres. Porque parte desde ahí, yo estoy parado en esta posición del COFAR, que estamos trabajando, luchándonos, uniéndonos para seguir, que no se pierda, pero somos muy pocos, como se decía ahí en las conversaciones, los cultos, los menos cultos y los mucho más incultos, pero estoy en eso y bueno, hay que seguir y bueno, agradecido por las personas que han estado compartiendo y haciendo sus ponencias de su punto de vista muy fructífero, así que para mí bienvenido sea y bueno, muchas gracias por las personas que han hecho sus ponencias. Bueno, muchísimas gracias, querido Francisco. Bueno, Greco, no sé si el Greco quiere decir algo más. No, ya estamos, no vamos a manejar toda la charla, por favor. Perfecto. Bueno, señores. Ha sido de mucho. A ver, profesor. Sonia quiere decir algo, a ver. Adelante, Sonia. Bueno, hola José, hola a todos, les agradezco enormemente todo aquello que han expresado, todo aquello que hemos podido aprender, porque creo que en esto de poder poner en común aquello que uno ha estudiado en forma entusiasta, inclusivemente exhaustivamente, a nosotros nos ayuda un montón. En mi caso, por ser comunicadora social, por ser docente y por llevar la bandera de esto de lo nuestro, ñanderecó, como decía hoy, ¿no? Así que bueno, vamos por más.
y que viva nuestra cultura.